Muy buenos días, estimados amigos de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, las diversas plataformas, Spotify que ven este podcast. El día de hoy estoy muy entusiasmado por tener aquí conmigo al licenciado Carlos Alberto Salas González, quien actualmente es juez coordinador de los jueces de control y juicio oral penal del Estado. Les explico un poco a los que, me siguen en las redes sociales. La materia penal es mi materia favorita y a mí me encanta tener gente altamente capaz, altamente relevante en este sistema. Y bueno, le agradezco mucho, juez, estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, pues primeramente agradezco la invitación por estar aquí el día de hoy. Y bueno, yo estoy a las órdenes en lo que les pueda servir. Y bueno, pues reitero el agradecimiento y bueno, pues estamos listos para cualquier pregunta, cuestionamiento sobre la función o sobre el tema del proceso. Platícanos, juez, ¿cómo evolucionó tu carrera para llegar a ser juez y tener, el puesto que actualmente tienes, que es bastante importante dentro del sistema de justicia? O sea, ¿qué te llevó desde ser un niño, un adolescente, hasta decir, ¿sabes qué? Me gusta esto, quiero dedicar mi vida a esta situación. Muy bien, bueno, pues en mi vida, como la de muchas personas que integramos el Poder Judicial del Estado, pues iniciamos como practicantes, como meritorios, con el sueño precisamente de buscar hacer justicia, ¿no? Luego ya entramos a la carrera de Derecho y comenzamos a analizar y meditar y sobre todo discernir, ¿verdad? Que la justicia y el derecho no siempre es lo mismo, ¿no? El mismo concepto. Pero bueno, como muchos de los integrantes del Poder Judicial, inicio como practicante, como meritorio, no siempre pensando en que podríamos alcanzar pues este grado, ¿verdad? O esta función, pero pues se fueron dando las cosas. Como usted lo sabe, abogado, la carrera del derecho es de constante estudio. Y bueno, pues fui escalando posiciones. Puedo decir que soy, no sé si de las pocas personas que he tenido todos los grados de la carrera judicial, desde meritorio, escribiente, actuario, secretario de primera y segunda instancia, secretario de áreas administrativas, entre ellos el Instituto de la Judicatura del Estado. Y bueno, pues gracias a Dios ahorita como juez de control y de juicio oral penal en el Estado. Entonces, pues bastante robusto el tema. Sí, prácticamente toda mi carrera la he hecho en el Poder Judicial. Sí. Tenemos bien puesta la camiseta y bueno, pues muy agradecidos con esta institución y sobre todo la oportunidad de servirle a los ciudadanos de Nuevo León. Juez, ¿y en qué edad entraste al Poder Judicial? Porque si me dices meritorio, pues que serías un chavito, ¿no? Sí. 19 años, algo así, 20. Sí, yo entro de meritorio a los 18 años. Esto fue en el año 2001, 2002. Estuve un año y medio como meritorio, ¿verdad? En un juzgado penal tradicional. Hay que recordar que este sistema de justicia penal que estamos viviendo el día de hoy, pues es un sistema relativamente nuevo, pero bueno, nosotros somos de esa generación que todavía nos toca el sistema tradicional inquisitivo y pasamos de esa transición del sistema tradicional al sistema acusatorio adversarial. Entonces fue en el año 2001 donde empiezo pues prácticas, a dar mi servicio en el Juzgado Tercero Penal de Monterrey. Y bueno, pues es ahí donde también se me brinda la primera oportunidad para ser escribiente y de ahí pues sigo con mi carrera judicial. ¿Qué sistema te gusta más? ¿Tradicional inquisitivo o el sistema actual del sistema acusatorio oral? No, pues yo creo que es una pregunta que tengo que ser muy honesto, y este sistema acusatorio adversarial es un sistema que nos apasiona, que nos enamora. Realmente sabemos que en el sistema inquisitivo había muchas desventajas. No sé, te veo muy joven, ¿verdad, abogado? Pero en el sistema inquisitivo, pues realmente la función del juez dependía ya mucho de las pruebas que se habían recabado inclusive ante una autoridad diversa, como era el Ministerio Público. Hay que recordar que los principios de inmediatez eran principales en aquel sistema y había una desventaja
para esclarecer el hecho, no solamente para el juez, sino también había una desventaja para los propios defensores, ¿verdad? En aquel sistema, en mi humilde opinión. Entonces, este sistema, que es preponderantemente oral y aquel es escrito, pues realmente nos gusta, nos encanta. ¿Por qué? Porque aquí no dejamos a tela de duda nuestras decisiones, ¿verdad? Un juez está en una sala de audiencias dictando un fallo en presencia de víctima, en presencia de defensa, en presencia de parte investigada, y el juez tiene la obligación de hacerle saber cuáles fueron los argumentos que lo llevaron a dar esa determinación. Entonces eso es algo pues muy importante, de verdad. Y comparto la reflexión, digo, gracias por lo de joven, ahí estoy más o menos chavorruqueando. La realidad es que a mí no me tocó el sistema tradicional, me tocó justo cuando estaba empezando a implementarse el sistema de justicia penal actual, por ahí el 2008. Yo estaba en segundo semestre de la carrera, entonces conozco lo que he visto mucho en temas de documentales, el del túnel, el tema de presunto culpable, como la prueba, la confesión era la prueba madre, ¿no? ¿Tienes una confesión? No, ya, era terrible, francamente. Yo entiendo que estaban hasta cierto punto atados de manos muchos juzgadores por la dinámica donde el Ministerio Público tenía facultades ilimitadas y omnipotentes, y creo que es un muy buen cambio que, en mi opinión, ha sido poco valorado por la sociedad. Creo que de hecho es el propósito de este podcast, el informar a la gente, porque la gente realmente creo que no sabe, pueden ser empresarios y no tienen ni idea de cuál es la diferencia de lo que pasa a la hora de poner una denuncia, a la hora de ser víctima, a la hora de ser investigado, y hay muchas más garantías. O sea, tú ya tienes más garantías, no van a llegar un día, te van a meter a la cárcel y ahí te ves. O sea, es un tema en el cual hay un debido proceso, las audiencias son videograbadas, y es todo un tema bien interesante el que mencionas. Juez, ¿cuánto tiempo más o menos de tu vida has dedicado a llevar audiencias? Es decir, ¿desde qué año has llevado audiencias? Bien, como juez de control y de juicio oral, tengo 5 años ya de juez. Sin embargo, te platicaba de esa transición que existió del proceso o el sistema tradicional o inquisitivo al sistema acusatorio. Pues tuve el privilegio de que en algunos juzgados, sobre todo, no sé si recuerdas el sistema híbrido, que fue un sistema intermedio entre el sistema tradicional y acusatorio, que conocemos comúnmente como lo que eran los juzgados de preparación, ¿verdad? Penal. Sí. Era un sistema híbrido donde, si bien es cierto, no existían las reglas como en el sistema acusatorio, pues ya se hacían audiencias de tipo oral. Entonces, como encargado del despacho, me tocaba que cuando los jueces estaban inhabilitados, es decir, quienes en ese entonces eran mis superiores inmediatos, pues a mí me tocaba ya entrar a audiencias y realizarlas como encargado de despacho. Entonces, pues ese escenario lo comencé a conocer aproximadamente en el año 2010, 2011, y luego ya existe esta transición al sistema acusatorio, y bueno, ya como juez de control, pues sí son 5 años llevando a cabo audiencias de todo tipo, de control, de juicio, de todo tipo dentro del proceso penal. ¿Cómo es la salud emocional de un juez? Lo pregunto no porque es algo así como coach de las emociones ni nada, pero si yo como abogado siento una gran responsabilidad, por ejemplo, una audiencia de un juicio oral, ¿no? Un tema, son más fuertes a veces. ¿Cómo hace una persona en tu posición para lidiar con la responsabilidad que tienes en tu trabajo? Una muy buena pregunta. Yo creo que todos los jueces, todos mis compañeros jueces, y no solamente los de materia penal, creo que debemos de tener un perfil. Y ese perfil pues va dirigido directamente a entender no solamente, como te decía en un inicio, el privilegio de la función, sino también de entender la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Yo realmente lo que he hecho estos 5 años, sobre todo, pues es una preparación, ¿no? Tenemos 20 años ya dentro de la carrera judicial. Creo que cada cargo nos ha ido preparando para estar ahorita donde estamos, pero sí, sobre todo, mencionarte que estamos bien conscientes de la responsabilidad que tenemos. Es decir, yo estoy muy consciente de que de una determinación depende, primero,
la libertad de una persona, posiblemente el patrimonio de una persona y va implícito pues la vida de una persona y no solamente de esa persona, sino también de sus familiares, de cuestiones que vienen ellos arrastrando. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, teniendo ese entendimiento, esa conciencia y preparándonos diariamente. Actualmente un juez de control realiza, pues cada 30 minutos tiene una audiencia, ¿verdad? Entonces estamos hablando que si el horario es de 9 a 4 de la tarde, comúnmente un juez de control realiza entre 15 o 16 audiencias diarias. Entonces nosotros terminamos una audiencia, continuamos con la siguiente, entonces no podemos seguir cargando con la audiencia anterior. Nosotros tenemos que dedicarle nuevamente el 100% de nuestra responsabilidad a la audiencia que sigue. Entonces, pues así es como nos manejamos. Tratamos de llevar una vida normal, natural. Terminando las audiencias es importante la familia, es importante el distraerse, pero siempre en todo momento entender que tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad. Yo siento que a veces las personas ven a los jueces como si fueran robots, como si fueran seres, o sea, como si no fueran seres humanos, pues que experimentan también el estrés de estar ahí. Y he tenido en mi carrera profesional audiencias de mucha tensión. Y digo, híjole, bueno, yo acabo la audiencia y creo que ya no tengo una en el día de hoy y tal. Ustedes cuando ya se quitan la toga, pum, ya ahora muy modernos se desconectan del Teams, ¿cómo es su relación con la sociedad? O sea, ¿cómo es el tema de, a ver, pues ya voy a descansar un poco de ser juez y voy a regresar a esto? ¿Se les dificulta o a ti se te dificulta en lo personal? Digo, realmente he entrevistado jueces civiles, familiares, etcétera, pero en materia penal, que es mi materia preferida, lo he dicho muchas veces, siento que el grado de formalidad y a veces el grado de cómo los jueces tienen que estar como mucho más estrictos en cierto rol, siempre me ha quedado esa duda de qué pasa cuando un juez se quita la toga, ¿no? O sea que... Sí, no, muy buena pregunta y bueno, te soy también bien honesto en ese caso. Si bien es cierto, pudiese ser que en nuestra última audiencia termina nuestra función del día de ser juez. Yo en mi pensamiento entiendo que soy un juez las 24 horas del día y entiendo la responsabilidad que tengo con la sociedad y entiendo que tengo que ser un ejemplo también para las personas porque entendemos la honorabilidad del cargo. Bueno, lo comento porque supongo que tú eres catedrático, vas a una escuela, das clases, los alumnos saben que tienes esa función, ese cargo. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar independientemente de que seamos personas normales, de que practiquemos algún deporte. Tenemos que ser ejemplo donde practicamos el deporte, tenemos que ser ejemplo cuando vamos al cine, cuando vamos a un estadio, cuando vamos a cualquier lugar donde va cualquier ser humano normal, ¿verdad? Digo, somos, como dices tú, somos... De carne y hueso. De carne y hueso, pero sí tenemos nosotros que ser conscientes... De la investidura. De la investidura. Tenemos que respetar esa investidura, respetar a la institución, pero sobre todo respetar a los ciudadanos de Nuevo León, ¿verdad? Qué bueno que tengan esa mentalidad. Ojalá y los políticos pensaran igual. Pero eso, yo no me quiero meter en camisa 11 varas. Aquí el juez son opiniones mías. Hablando un poco del tema penal, el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, la Corte Interamericana sancionó a México diciendo que, pues bueno, el famoso caso que tanto se me dificulta pronunciar es Temoxcle, creo, el antecedente en el cual se eliminó este tema de que la prisión, se plantea que la prisión preventiva ahora debe ser justificada. ¿Cuál es su opinión, juez, en el sentido de plantear que cada vez sea un sistema donde el principio de presunción de inocencia, al final de cuentas, se extienda un poco más dentro de las reglas y decir, no, pues, incluso en un futuro, delito, vamos a decir, un delito grave, el secuestro, el que sea, puede permanecer la persona en libertad? Yo en lo personal he tenido mis reservas, pero he tenido ahí pues discusiones académicas sobre el tema de la prisión preventiva y estos cambios. ¿Qué piensa usted de esto,
esta evolución del derecho penal en México. Bien. Bueno, mira, en relación a esos criterios emitidos por estas cortes internacionales, tanto yo como todos mis compañeros jueces somos conocedores de las mismas. Sabemos hacia dónde va dirigido en un futuro todos estos criterios, y es en sí, como lo acabas de decir, para la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Y sí quiero aquí hacer un acotamiento, porque aquí ya es cuando entramos en el terreno de las opiniones, ¿no? Y eso es lo bonito del derecho, porque el derecho es de opiniones, ¿verdad? Y no significa que la opinión que uno tenga, pues es la que deba de ser. Por eso, inclusive, sabemos que existen mecanismos, recursos para que las partes, pues puedan, en este caso, discutir en otra instancia las determinaciones que tomamos. Pero ese tema de la prisión preventiva oficiosa, actualmente somos 43 jueces que componemos el grupo o el comité de jueces de control. De esos 43 jueces, somos 32 o 33 jueces que todavía consideramos que la prisión preventiva oficiosa, al margen de que exista ese criterio, al margen de que existan esas sentencias, pues aún no podemos hacer ese ejercicio de inconvencionalidad por lo siguiente. Primero, porque creo que aquí, y es donde entra la palabra evolución, yo creo que tanto la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también nuestros legisladores, pues tienen que entrar a ese terreno de eliminarla completamente de la Constitución, ¿verdad? El artículo 19 de la Constitución sigue contemplando, en este caso, a la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos. Entonces, aquí hay un choque de criterios. El choque, por un lado, ¿verdad?, de estas sentencias emitidas por estos tribunales internacionales, de los cuales sabemos que México está obligado, en este caso, a seguir. Y por otro lado está pues el famoso bloque constitucional, donde pues la Constitución la sigue señalando. Entonces, ¿por qué no ha sido eliminada de la Constitución? Esa es la pregunta, y eso es a donde nosotros nos tenemos que dirigir, a exigir que se cree ya una certidumbre jurídica, en este caso, porque, le reitero, hay muchos juzgadores, inclusive juzgados federales, que siguen considerando la existencia de la prisión preventiva oficiosa, y hay otro grupo que dice que no, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos empujar al más alto tribunal, así como también a los legisladores, para que ya se realice un pronunciamiento general, porque el principio de supremacía constitucional sigue vigente. El artículo 133 de la Constitución establece a la Constitución, ¿verdad?, como el órgano supremo, como la Carta Magna que debemos seguir. Inclusive hay tesis, hay jurisprudencia, donde establece que cuando existe este choque de convencionalidad con constitucionalidad, pues tiene que prevalecer la Constitución. Entonces, ahí es donde ahorita nos encontramos en esa incertidumbre. En esa laguna. Sí, ¿verdad? Pero notoriamente esto va dirigido a que la prisión preventiva oficiosa se va a eliminar. Yo estoy muy de acuerdo, porque sí dejan ese margen de incertidumbre donde un juez puede decir, no, pues yo digo que no, que pueden aplicar la prisión preventiva oficiosa por este delito, porque la tienen que justificar. Creo que incluso ya está pasando. Hay algunos juzgadores que se han aventado a esa situación. Yo, en lo personal, llámenme arcaico, y esa opinión de todo lo personal, creo que hay ciertos delitos donde no se debería de eliminar. ¿Por qué? Porque los demás órganos del Estado mexicano que deben de dar seguridad pública no van a ser eficientes, o no lo han sido, para que si esas personas probablemente son responsables de un delito tan grave,
pues no revictimicen a la sociedad. Esa es mi opinión muy personal, que yo sé que muchos no la pueden compartir. Sí creo que es un exceso poner 30 delitos en el catálogo de prisión preventiva. O sea, sí creo que poner robo, casa, habitación, por ejemplo, fue un error del legislador. Claro. Pero sí creo que hay un tema donde hay ciertos delitos que de hecho así inició y se fue haciendo más grande, se deben de mantener. Y sí, finalmente es un tema muy interesante donde los legisladores pues le cantan las mañanitas al presidente sin meterme en temas políticos, pero hoy pueden desperdiciarse el tiempo legislativo, mientras en el Poder Judicial, pues eso a mí me agrada, que pues se tienen que estar preparando constantemente y estar debatiendo estos temas. Sí, y perdón que te interrumpa, pero sí es muy importante porque sé que este podcast pues, va dirigido también a la sociedad, a un público que tú tienes, que a lo mejor no es completamente conocedor, ¿verdad? Como nosotros de los temas de leyes y sobre todo las leyes penales. Pero sí es muy importante que la gente sepa que el espíritu del sistema acusatorio adversarial es que esté detenido nada más quien realmente deba de estarlo, quien realmente se pueda considerar un peligro para la sociedad. Sin embargo, digo, sin meterme en temas políticos, pero tengo que decirlo, creo que muchas veces se ha cometido el error que en el tema legislativo se trata de combatir el crimen con la ley, ¿verdad? Sabemos que difícilmente una persona que tiene esta costumbre de delinquir se va a abstener de hacerlo porque se aumentó la pena por determinado delito, porque se impuso la prisión preventiva oficiosa por determinado delito. O sea, creo que ahí es donde puede existir este error porque en mi humilde opinión creo que en este caso el crimen, o en este caso la seguridad, la inseguridad no se combate de esa manera, se combate con cuestiones de prevención, darle oportunidad a los jóvenes, como sé que muchas instituciones lo hacen. Y bueno, eso nada más era lo que yo quería también agregar. Y ¿no? muy de acuerdo. O sea, el enfoque 100% punitivista en ninguna parte del mundo ha sido tan efectivo como lo venden. En Estados Unidos creo que algo así como 5 millones de personas en la cárcel y tienen la pena de muerte y nada los detiene. Aunque haya la pena de muerte, la gente sigue haciéndolo. En cambio, en los países nórdicos, la gente como que hasta se molesta de que cómo pueden vivir también en las cárceles, pero cierran las cárceles por falta de delincuentes. Sí hay una falta de reinserción social. Definitivamente la base, comparto, debe de ser el tema de ir a las causas. Yo lo que critico a veces es que existe un desperdicio en el Congreso a nivel nacional en hacer estas discusiones. No se discuten, se discuten otras cosas. Y a mí me gustaría que se discutieran. Por ejemplo, una vez un magistrado, un amigo me dijo que él pensaba que se debía eliminar el auto de vinculación a proceso. Y dije, bueno, pues es una idea. Yo en lo personal no pienso así. De hecho, ahora que hablábamos del tema de la prisión preventiva, pues se supone que si alguien fue vinculado a proceso, ya existe una probabilidad de que es probablemente responsable. Entonces, ahí se podría justificar ese tema. ¿Qué opina? Se lo he preguntado a otros jueces en materia penal. ¿Qué opinaría usted de ampliar el catálogo de delitos para que se iniciara la acción privada por particulares? Lo planteo porque creo que una de las problemáticas que tiene la gente a la hora de poner una denuncia en México es que los ministerios públicos están saturados y si los abogados particulares pudiéramos ciertos delitos de un impacto no tan grande, manejarlos por esa vía se despresurizaría un poco. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cómo lo ve? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Sabemos que en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé pues esta facultad, ¿verdad? De poder ejercer esta acción privada por particulares, nada más para determinados delitos, ¿verdad? Entonces, y son delitos que no son, en este caso, vamos a decirlo, muy gravosos, ¿verdad? Sin demeritar ningún tipo de conducta. Pero, bueno, yo creo, en mi caso, en mi humilde opinión, creo que no habría ningún problema siempre y cuando se hiciera un análisis respecto a qué delitos, ¿verdad?, se pretenda integrar, ¿verdad? Porque sabemos que, pues, cada delito tiene su dificultad, cada delito requiere también de un tema de investigación donde
pues también tenemos que voltear a ver que el artículo 21 de la Constitución, pues la facultad de investigar se la da totalmente el Ministerio Público. Sin embargo, creo que sí hay algunos delitos. Actualmente el Código Penal del Estado se ha llenado de muchos delitos que creo que pudiesen integrarse a ese catálogo sin ningún problema. Entendiendo que, es que también yo aquí quiero reconocer mucho al gremio de abogados del Estado de Nuevo León. Creo que los defensores, los abogados particulares, inclusive los defensores públicos en el Estado, son de los mejores del país. O sea, son las personas muy preparadas, donde constantemente están en preparación, están en estudio, están en diplomados, están en maestrías, doctorados, y constantemente están en audiencia aprendiendo. Entonces, obviamente que la acción privada depende mucho de la calidad del abogado, ¿verdad? Depende mucho de la calidad del abogado, porque si no, ahí es donde, no se tutela un derecho. No se tutela el derecho, y honestamente quien se va a ver afectado, pues, es la parte víctima. ¿Qué opina usted, juez, de la colegiación obligatoria de los abogados? Hay gente que ha planteado que a nivel nacional se tuviera que hacer esta colegiación, donde los abogados tuviéramos que pasar un examen cada cierto tiempo y validar ciertos conocimientos. Yo he estado a favor, hay abogados que no. Yo creo que debería, porque así como hay abogados muy buenos, pues también hay abogados en muchas partes de México que uno ve en las audiencias de YouTube, tal, que van y dicen que el auto de formal prisión, ¿no? Y afectan derechos de víctimas, y luego después promueven un amparo en el cual piden la reposición del proceso, y realmente pues también afectan a la otra parte, porque es volver a vivir todo a veces. ¿Qué piensa usted de esta idea? Pues mira, yo creo que todo lo que sea para sumar siempre va a ser positivo, y creo que quien gana aquí es la sociedad. Si se exige, y no solamente a los abogados, a todos los servidores públicos se nos exige más, y quien va a resultar más favorecida es el ciudadano, el usuario común. ¿Por qué lo digo? Porque si estas propuestas, ¿verdad?, de colegiar el tema de los abogados va dirigido a que exista mayor calidad y menor cantidad, pues creo que quien se va a ver principalmente favorecida, pues es la sociedad, ¿verdad? Lo menciono por el tema que tú refieres. Sí es muy triste, por ejemplo, te lo digo, que es en etapa de juicio, digamos una audiencia de juicio oral, donde pues se le explica en este caso a los acusados, les dice, mire, ¿sabe qué? Este es un acto procesal muy importante dentro de la causa que se le sigue, ya que con los medios de prueba que se van a desahogar, se va a determinar si usted es responsable o no del hecho que le acusa la fiscalía. Y bueno, usted tiene derecho a una adecuada defensa que se va a ejercer a través de su defensor. Y le haces notar la importancia de la defensa en esa audiencia de juicio, al grado de que, no obstante a que ya está aceptado el cargo y designado el abogado por el acusado desde etapas previas, uno le vuelve a reiterar, ¿usted está de acuerdo en que él sea su abogado? Sí. Lo triste es que cuando inicia los testigos o el desfile probatorio, nosotros no percibimos, ¿verdad?, que algunos defensores pues no están preparados para ese tipo de audiencias, porque tú lo debes de saber. Ya para un juicio se requiere de experiencia en técnicas de litigación, y no solamente en técnicas de litigación. De interrogación, el conocimiento común también es muy importante dentro de una audiencia de juicio oral. Entonces sucede que nos ha tocado que defensores lamentablemente pues denotan pues que realmente no están preparados para entrar a ese tipo de audiencias, y simplemente o no interrogan, o cuando realizan un interrogatorio lo hacen de una forma errónea, o inclusive muchas veces nos percatamos que le arreglan al Ministerio Público, ¿verdad? En este caso le enmiendan la plana. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que pues ese asunto va a concluir posiblemente con un resultado pues no favorable para el acusado en ese caso. Pero ¿qué va a suceder? Que ese asunto se va a ir a otra instancia, y en esa otra instancia
Se va a revisar. Lo van a revisar y lo van a reponer por ese tema de una inadecuada defensa. Por eso nosotros nos adelantamos y al percatarnos rápidamente les advertimos y le decimos a los acusados, nosotros denotamos que tu defensor, ¿verdad?, está realizando cuestiones que no son. Tú quieres que aún él así sea tu abogado, él insiste que sí, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión, muchas veces suspender la audiencia para que se designe un defensor público y pues bueno, esa es la experiencia que yo te puedo compartir, donde te digo, en la medida en que los abogados, los servidores públicos nos sigamos preparando, especializando y no ver eso como una traba, sino verlo como algo que nos va a servir y ayudar y bueno, pues al final de cuentas te va a dar todavía mayor estatus. Sí, o sea, yo pienso exactamente igual. O sea, a ver, si tú eres buen abogado y te gusta estudiar, no deberías tener ningún problema. No creo que sea... O sea, el conocimiento, digamos, nivel licenciatura, si ya llevas un tiempo ejerciendo, pues no creo que sea muy, muy difícil. Qué buen punto ese. Sí, porque hay muchos derechos trastocados con cosas graciosas que suceden en audiencias. A mí me tocó ver un video de los que le llaman Reels en Instagram, son cortos, donde un abogado ofrece como testigo un perro. Sí. Es muy famoso ese video. Y dices, pero ¿cómo? O sea, ¿en serio? Entonces, sí es importante buscar la profesionalización. Y esa profesionalización que yo en lo personal sí veo, por ejemplo, en los jueces. O sea, sí creo que si un juez se equivocara a ese grado sería un escándalo nacional. Por eso no pasa. Y los abogados les dan chance, ¿no? Entonces, ojalá y cambie. ¿Y cómo funciona entre ustedes los jueces ciertos temas de homologación de criterios? Porque yo he tenido más de 10,000 horas de audiencias y cada juez es muy diferente. Hay uno que yo veo, por ejemplo, digo, creo que él es un poco más orientado a ese tipo de temas. Él es un poco más difícil que de una autovinculación a proceso. Él es más laxo en ese tema. ¿Ustedes tienen alguna actividad como para platicar de los asuntos que ven y buscar homologar criterios? Sí, claro, y te comparto. Bueno, ahorita al inicio tú mencionaste, y bueno, yo soy el coordinador de los jueces de control y de juicio oral penal en el estado. Somos 43 jueces, existen acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura donde se establece que se debe designar un juez coordinador y que el juez coordinador pues tiene la obligación de que cada mes se lleven a cabo reuniones. Estas reuniones entre jueces son con la finalidad que tú acabas de mencionar sobre la posibilidad de homologar criterios en determinadas cuestiones que consideramos son importantes. Obviamente que nosotros ni nadie pues puede imponerle a un juez, ¿verdad? Que actúe de determinada manera. Tenemos que recordar que hay un principio, ¿verdad? Que es la independencia judicial, la independencia de los jueces, que está establecido en los códigos de ética iberoamericano del Poder Judicial del Estado y de muchos otros organismos. Estos códigos de ética señalan este principio y este principio siempre pues lo tenemos que respetar. Es ahí donde tú como abogado encuentras que de repente un juez tiene un criterio para determinada figura, ¿verdad? No sé, a lo mejor un juez tiene un determinado criterio para conceder o no la suspensión condicional a proceso, los acuerdos reparatorios. Hay jueces que dicen, pues yo no requiero la presencia aquí de la víctima para el abreviado, otros dicen que sí. Entonces, son criterios, por eso te decía en un inicio que el derecho es de opiniones y pues hay que respetar, ¿no? Siempre y cuando pues nosotros encontremos un sustento jurídico para nuestra determinación. Entonces, te comento, nos reunimos una vez por mes, obviamente vía Teams. Ahora con lo de la pandemia cambió todo, ya no puede ser presencial. Se establecen los temas a tratar en esa junta y se establece la posibilidad de homologar o no criterios. Y obviamente hay jueces que dicen, ¿sabes qué? Mira, yo opino en relación a este tema, no estoy de acuerdo, yo soy de este criterio. 30 jueces son del criterio que sí, otros 13 que no. Queda sentado en una minuta y bueno, pues nosotros estamos obligados a observar esos
esos acuerdos a los que llegamos los jueces y, reitero, respetando siempre a aquellos que... La independencia. De hecho, ahora con lo de la prisión preventiva oficiosa, sucedió, por eso ahorita te comentaba que hay un grupo de jueces muy numeroso que pues todavía se sigue imponiendo esta medida por el tema que ya te mencioné. Obviamente, reitero, hay otro grupo que no está de acuerdo, y así en el gremio, pues algunos estarán de acuerdo y otros no, pero bueno, reitero, son opiniones sustentadas en cuestiones y es lo legales. que enriquece a final de cuentas, claro, o eleva el nivel de debate. Yo estaba viendo ahora que tocó usted el tema de la suspensión condicional. O sea, es algo muy positivo que exista la suspensión condicional porque evita la saturación del sistema. Y estaba escuchando una discusión académica donde una persona decía: el artículo 192 del Código Nacional es bien claro, que no haya tenido, digamos, que no haya gozado este beneficio, que el delito caiga en la media aritmética, y empezó a explicar un poco ahí como lo veía de una manera muy simple. Decía, la víctima, por decir, en este delito, planteaba que, no me acuerdo ni qué caso, era un caso simulado, pero planteaba que creo que en lesiones había una cantidad como específica, creo que el Ministerio Público, en el otro planteaban que luego agregaron como dictámenes privados, ¿no? Y estaba de que, a ver, el juez que recibe esta petición de la suspensión condicional, ¿se debe de basar sobre estrictamente lo que puso la Fiscalía o se debe de plantear sobre si la víctima luego trató de agregar dictámenes adicionales? Y empezaron a tener una discusión y uno decía, no, es que se tiene que considerar todo porque la reparación integral del daño, y uno de ellos decía, sí, pero es muy común también pues que las personas quieran irse un poco más allá de lo que estrictamente es la reparación del daño. ¿Cómo observan ustedes estas famosas máximas de la experiencia a la hora de tratar con una persona? ¿Cómo pulen su criterio para darse cuenta cuando alguien quiere utilizar el sistema de una manera ventajosa durante un proceso? Muy bien. No, pues una excelente pregunta. Creo que el conocimiento común, ¿verdad? El estar en el haber diario, te reitero, son aproximadamente 1000 audiencias que hacemos por mes, ¿verdad? Entonces imagínate, ¿verdad? Cuántas audiencias no se hacen en un año y cuántas experiencias no tenemos en la sala de audiencias, pues te digo, diariamente, que obviamente uno como juzgador, sin caer en el terreno de lo subjetivo, ¿verdad? Pero sí podemos denotar, ¿verdad? Ciertas conductas que, te voy a poner un ejemplo, sobre todo en los temas, vamos a hablar de un incumplimiento de obligaciones alimentarias, ¿no? Donde pues hay menores de edad. Y nosotros entendemos que la finalidad de traer ese asunto al orden penal, un asunto que nace en el orden familiar y que es invadido al orden penal, ¿por qué? Porque hubo una persona que no cumplió con una sentencia, ¿verdad? De pagar alimentos. Entonces, llegamos a la etapa intermedia o llegamos a una audiencia donde se solicita la suspensión condicional del proceso y se estableció en la sentencia, ¿verdad? Se estableció en la sentencia que la cantidad a pagar era 50,000 pesos, 100,000 pesos. Entonces sucede que hay un plan de reparación del daño que va encaminado a pagar esa cantidad por parte del acusado y su defensa. ¿No? Sucede que la víctima se opone. Yo me opongo. ¿Por qué? Porque además de ese dinero, a mí también me debe todas estas otras cantidades. Y aquí yo traigo donde él me debe. Entonces uno ya entiende que ya no es tanto el interés superior del niño o de la niña. Exactamente. Ya es un tema de tú y yo. Exactamente, es un tema personal. Yo hablo de la jurisdicción civil si te debe. Claro, entonces eso ya es un tema que se sale de lo que realmente le interesa al Estado. Por eso yo trato de ser muy, muy concreto, yo trato de utilizar un lenguaje muy claro para hacerles entender que realmente al Estado lo que le interesa es que esos menores pues ya reciban ese sustento que está reclamando la parte ofendida. Y si esta persona dice que de aquí a 6 meses le va a hacer la entrega de todo ese dinero y que ya va a empezar a hacer los pagos, pues pienso yo que estaríamos actuando de una forma errónea de decir, bueno, como la víctima no quiere,
¿verdad? Que no reciban el dinero que los no niños. reciban el dinero los niños. Entonces nos tenemos que ver por esos menores. Ahora, en el supuesto que tú mencionaste de lesiones. En el tema de lesiones a veces es un poco más complicado, porque hay que recordar que muchas veces cuando se solicita la suspensión condicional del proceso aún no existe un dictamen definitivo hacia la víctima. Entonces, cuando no existe ese dictamen definitivo y se presenta una solicitud de suspensión condicional alegando que se le van a hacer los pagos que hasta ese momento ha, en este caso, derogado la parte víctima, y la parte víctima reclama y dice, no, es que yo todavía estoy en estudios para ver si no presento una secuela que se pueda dar con posterioridad. Entonces, nosotros como juzgadores tenemos que velar por ambos derechos, pero ahí en ese momento, si bien es cierto, puede existir ya este pago, la realidad es que nosotros no podemos privar a la víctima de restringirle ese derecho, de que se le repare totalmente el daño, porque pues hay un dato objetivo o una información objetiva de que aún no existe un dictamen definitivo. Entonces, ahí lo conveniente es, yo muchas veces lo que hago, mire, no voy a negar la suspensión, ¿verdad? Únicamente dejo a salvo el derecho para que en su caso, cuando existe el dictamen definitivo, la vuelvan a solicitar y reprogramar en este caso la audiencia, para no causar una afectación de quitarle ese derecho al acusado de buscar esa salida alterna, porque pues si la declaro improcedente sabemos que pues le estoy ya arrebatando ese derecho, y en este caso tampoco a la víctima, porque qué tal si en el dictamen definitivo pues aparece a lo mejor algún daño, alguna secuela, y aún y así la parte acusada pues quiere solventarlo. Entonces tenemos que meditar esas dos cosas, pero como tú bien lo dices, también tenemos que revisar que ninguna de las partes quiera sobrepasarse en el tema de aprovecharse de la situación, ¿verdad? Es un tema interesante, y dentro de las discusiones académicas en las que he participado hablaban también del delito de sustracción, porque se puede pedir la suspensión y dicen, bueno, ¿cómo se repara? ¿Cómo se repara una sustracción ilegal de menores? Porque dices, a lo mejor el papá o la mamá no lo llevaron a una convivencia o a varias. Y en unas lesiones, pues como que ya tienes unos dictámenes, te dicen pues, cuál es el daño. ¿Cómo se puede cuantificar el tema de una sustracción? Y es un tema que estábamos debatiendo académicamente. Yo decía, bueno, pues a lo mejor puedes considerar el daño psicológico que le causó a la persona que no convivió con su hijo y a la vez al menor que no convivió con su papá o su mamá o lo que sea. ¿Cómo usted ve esta situación? Bien, pues tenemos que partir de qué es la reparación del daño, ¿no? El concepto de reparación del daño que contempla el Código Penal, el Código Nacional, pues establece, ¿verdad?, que toda persona que ha sido condenada por un delito también está obligada a reparar o resarcir el daño ocasionado. A veces el daño se repara restituyendo una cosa, como sucede comúnmente en los inmuebles, ¿verdad?, que son despojados y que pues obviamente en una sentencia, cuando una persona comete un delito de esa naturaleza, pues tiene que ser restituido. Y obviamente en el tema de menores que han sido sustraídos, en caso de que la persona que originalmente tenía la custodia material aún no lo tenga, derivado de esa situación, pues se tiene que ordenar primero. Tenemos que partir de la restitución del menor, porque nuevamente volvemos al tema. Tenemos nosotros que ver qué es lo que le interesa principalmente al Estado. Y al Estado lo que le interesa es la salvaguarda de los menores, ¿verdad? El menor tiene que regresar en donde tenía originalmente la custodia material, siempre y cuando en ese lugar, ¿verdad?, existan condiciones suficientes, ¿verdad?, para la salvaguarda de la integridad física y psicológica del menor. Si en ese lugar donde tenía la custodia material existe una evaluación o un dictamen donde nos diga que ni ahí en ese lugar el menor puede tener condiciones de llevar una vida digna, pues tampoco se puede restituir, aun y cuando exista esta situación. Y bueno, pues la reparación del daño, pues evidentemente son todas esas consecuencias originadas de ese delito. Obviamente que si la parte víctima pues acredita, ¿verdad?, toda la afectación que se le causó al menor y que esa afectación,
¿verdad? Podrá ser reparada integralmente a través de atención psicológica, la cual pues tiene un costo determinado, pues el juzgador no tiene por qué, bueno, en mi opinión, no tiene por qué decir que no, ¿verdad? A que se cumpla también con ese pago. Sí, es un análisis que no lo había planteado, no lo había analizado desde ese punto de vista. Incluso también podría ser, no sé, digo, si se puede el cambio de custodia en caso de que sea un tema muy agravado o pedir el tema, digo, ya sería más por la vía familiar, pero sí enfocado al menor y analizar el daño. Volviendo un poco al tema de las sentencias, tocamos ahorita lo de las audiencias de juicio oral. Es bien común que en México, por decirlo abiertamente, los abogados planteen siempre, los defensores, la defensa pasiva, que es, a veces yo ni aporto nada, todo lo que el Ministerio Público y el asesor jurídico dicen, le voy a encontrar una contradicción o una inconsistencia y tal. ¿En qué casos o cómo manejan ustedes el análisis de decir, ok, está el principio de presunción de inocencia, está el tema de la duda absolutoria, pero en qué casos existe una duda absolutoria? O sea, porque una duda absolutoria, yo me he topado con abogados que piensan que todo es una duda absolutoria. No, pues es que no se pudo demostrar más allá de cualquier duda razonable. Es evidente que sí. Para ustedes, ¿cómo se crea o cómo se determina lo que es la duda razonable? ¿Qué parámetros le pueden dar? Muy bien. Bueno, la duda razonable, pues sabemos que es un concepto que viene desde el sistema anglosajón, ¿verdad? El principio de duda razonable, conocemos también como el principio indubio pro reo, ¿verdad? Muy famoso. Y bueno, sí me gustaría aquí establecer que todos estos principios tienen un origen, ¿verdad? Y es en el origen del derecho penal propiamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que recordar que los principios del derecho penal pues van encaminados a favorecer al acusado, ¿verdad? Por eso decimos, en caso de duda, absuelva, no dice condena, ¿verdad? Exacto. O en el caso de que en el momento en que existan dos leyes a aplicar, se aplica la más favorable al acusado, no se dice que se aplica la más gravosa. Entonces, la mayoría de los principios del derecho penal, ¿verdad? Pues van dirigidos a favorecer al acusado en su inicio. Ahorita, con toda esta evolución, ¿verdad?, que ha existido dentro de del derecho, de los derechos humanos y fundamentales que la Constitución establece, y vemos el artículo 1 de la Constitución, pues la víctima también ha cobrado una relevancia muy, muy importante. La víctima tiene que estar situada en el mismo lugar que el acusado. Entonces, volviendo al tema de la duda razonable, pues primeramente el juzgador tiene que analizar y meditar todas y cada una de las pruebas que se desahogaron, porque a veces la confusión puede existir de que, oye, ¿sabes qué? Es que un testigo, hay duda razonable porque un testigo dijo que la persona que él vio disparar traía un short verde y mi representado quedó acreditado que traía un short negro de vestimenta. Bueno, pues para mí eso no es suficiente para generar una duda en mi persona. Hay un short y se puede equivocar en el color, ¿no? ¿Por qué? Porque son cuestiones que no alteran, primero, la sustancia del hecho, y segundo, porque el propio testigo, ¿verdad?, pues ha hecho referencia al observar a la persona que lo reconoce, que inclusive es su vecino, que no tiene ninguna duda de que él era, porque es su vecino, porque vivía a 2 cuadras del lugar, y pues fue el que observó bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿verdad?, idénticas a las que se señalan en la acusación, que disparó. Entonces, obviamente que no todo puede ser duda razonable, pero sí, al hacer el análisis del desahogo de todo el acervo probatorio, pues sí puede emerger esa duda. ¿De qué manera? Bueno, pues de la manera en que nosotros podamos denotar cuando los testigos, y tiene mucho que ver con el interrogatorio que realiza la defensa, ¿no? Que los testigos establecen cuestiones que son sumamente imposibles, ¿verdad?, de hacer. Cuando la defensa
pues te demuestra que existe, porque esa es la labor de la defensa realmente, generar la duda. Tú sabes que de donde estaba ubicado era imposible que él hubiera visto, porque existe este árbol, porque no había luz, porque había esto, porque la persona ha dicho que tiene problemas de visión, de que ese día no tenía sus lentes. Entonces todo eso va abonando y ¿qué dices? Bueno, va sembrando. El testigo dice, sí lo reconozco como el que él disparó, pero existe todo esto detrás que dice, no, pero ¿cómo lo reconoció? Entonces ahí ya se genera la duda, ¿verdad? Sí, es un tema para mí mejor explicado imposible. O sea, no es nada más decir, hay duda porque me voy a inventar un argumento. No, sino una serie de, vamos a llamarle, elementos que van abonando y ahí sí se construye una verdadera narrativa. Se me hace bien interesante este tema. ¿Usted participa actualmente en la docencia o no lo hace? Mira, participo actualmente o formo parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura. Actualmente únicamente me dedico a preparar a las futuras generaciones de servidores públicos del Poder Judicial. Sí, con anterioridad también pertenecí al claustro académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de otras escuelas. Sin embargo, pues ya por la función, pues no hay ya, sí, porque obviamente también sabemos que la responsabilidad académica es muy importante, pero honestamente uno tampoco quiere fallarle a los alumnos, ¿verdad? En que la materia penal, como es muy demandante, muchas veces no tenemos un horario de salida y es común que los fines de semana también estamos en guardias y por eso dejé de dar clases, pero siempre estamos abiertos a continuar, ¿verdad?, en la docencia. Pues yo creo que sería muy beneficioso que los estudiantes pudieran tener acceso a este contenido, estas ideas que se tiene, que son... Hasta yo estoy aprendiendo en el podcast, dando aquí, la verdad. Gracias. Ojalá y no desista de este tema, ojalá y continúe. Hablé hace poco con otro juez que se llama... Bueno, él es argentino, juez en Argentina en materia penal, Gonzalo Rúa. Doctor Gonzalo, sí, amigo. Un tipazo, y plantea ideas que siempre me dejan pensando. Yo siempre me debo algo de las personas con las que entrevisto y él planteaba el tema del juicio por jurados. Ah, sí. Y es un total convencido de esa situación. ¿Usted qué piensa de ese tema? Sí, de hecho el doctor Gonzalo Rúa, que dice es juez argentino, él, el Instituto de la Judicatura lo trae y él es quien año tras año ha venido comúnmente y forma parte de las personas que nos preparan a nosotros los jueces, una persona muy preparada. Y ese tema, pues sí lo he invocado en diversos cursos. Y siempre hemos llegado a la conclusión de que en México pensamos nosotros que por la idiosincrasia del mexicano, por la cultura que tenemos, pues sería muy poco viable, ¿verdad? Sabemos sabemos que dentro del panorama como lo presentan, pues es algo bueno, ¿verdad? Pero tenemos que entender que México y no sé, digo, a lo mejor otros países latinoamericanos puedan tener otra cultura, pero en México es muy difícil dejarle una responsabilidad de ese tipo a los ciudadanos, ¿sí? Porque en eso consiste el sistema de jurados, que, ¿verdad?, un grupo de ciudadanos sean quienes decidan, ¿verdad?, sobre estos temas. Supe que en Argentina ya hay algunas, les llaman ellos provincias, donde ya hay este sistema de jurados, pero yo reitero, aquí en México, por la idiosincrasia, por la cultura, los ciudadanos que forman parte de este sistema de jurados tendrían que ser personas pues muy bien escogidas en el tema desde la integridad y todos los temas muy relevantes, porque pues yo me pongo como jurado en un lugar donde vamos a analizar un asunto de robo y a mí me han robado 10 veces en mi domicilio, pues... Te vas a desquitar con el... Entonces, todo ese análisis se tendría que hacer previamente y reitero, aquí en México creo que ahorita no sería viable, no sé, en un futuro, las generaciones cambian, el derecho evoluciona y bueno, siempre tenemos que estar preparados a lo que venga.
Juez, pues para mí ha sido un gran placer tenerlo el día de hoy. Ha sido realmente un honor platicar con usted, aprender de lo que usted menciona. Le agradezco mucho el tiempo, el espacio. Y bueno, espero que todos los que hayan escuchado y sintonizado este podcast también lo hayan disfrutado igual que yo y esperamos volverlo a tener en alguna oportunidad que usted tenga. Hombre, para mí es un gusto y cada vez que ocupen mi presencia, aquí estamos listos. Pues bueno, para servirles. Un placer. Muchas gracias, juez. Adiós. Que pasen buen fin de semana, amigos. Buen fin.